Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos todos a El Rollo del Libro. Qué alegría poder compartir este momento en el que nos acercamos a Dios a través de su palabra. Hoy vamos a compartir con ustedes un tiempo de aprendizaje, de reflexión y sobre todo de crecimiento espiritual en comunidad. Únase con nosotros entonces, comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo número 3, y aprendimos cómo los intereses personales pueden arruinar los buenos propósitos. Todo esto considerando los escritos de los 39 versos del capítulo 3, donde hay conflictos entre hermanos. Y hablo no de una hermandad familiar, sino hablo de una hermandad comunal. Israel va a tener líderes y sus líderes son hermanos y esos hermanos están peleando. Vimos cómo este relato nos habla de la guerra que sostiene la casa de David con la casa de Saúl en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Luego, en los siguientes 6 versos, también hay una división y un pleito entre los generales tanto de la casa de David como el general de la casa de Saúl. Luego, Abner, que es el general de la casa de Saúl, está dispuesto a apoyar a David como rey. Y finalmente, pues Abner es ejecutado por el general de la casa de David. En este caso, no porque David lo haya traicionado, sino porque pues el general de la casa de David tenía otro tipo de intereses y Joab, en este caso, va en contra de Abner. Entonces, como vemos, todo esto se vuelve un serio problema y a lo largo de estos 39 versos, pues hemos aprendido eso. Ahora, en el episodio que vamos a emprender, le invito entonces a que prepare todos sus recursos, porque hoy estaremos abordando 2 capítulos en esta serie del segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Vamos a tomar 2 lecturas, una del capítulo 4 y la otra del capítulo 5, en una secuencia. Así que tomémonos este tiempo y descubramos letra por letra el relato del segundo libro de Samuel, capítulos 4 y 5. Cuando Isboset, el hijo de Saúl, se enteró de la muerte de Abner en Hebrón, quedó abatido y cundió la alarma en todo Israel. Isboset tenía 2 jefes de banda. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot, de la tribu de Benjamín, pues también Beerot formaba parte de Benjamín. Los de Beerot huyeron a Huitán y allí siguen como emigrantes hasta el día de hoy. Por otra parte, Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo parapléjico.
Tenía 5 años cuando llegó Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. La nodriza lo tomó en brazos para huir, pero con las prisas de la huida el niño cayó y quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Recab y Baaná, los hijos de Rimón de Beernot, partieron y a la hora más calurosa del día llegaron a la casa de Isboset, que estaba durmiendo la siesta. La portera se había quedado dormida. Mientras limpiaba el trigo, por lo que Recab y su hermano Baaná pasaron sin ser vistos. Entraron en la casa. Mientras Isboset dormía en el lecho de su habitación, lo hirieron mortalmente y lo decapitaron. Luego tomaron la cabeza y caminaron por la Arabá durante toda la noche. Llevaron la cabeza de Isboset a David a Hebrón y dijeron al rey: «Aquí tiene la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, tu enemigo que intentó matarte. El Señor ha concebido al rey, mi señor, vengarse hoy de Saúl y de su descendencia». Pero David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón de Beerot: «Vive el Señor, que ha salvado mi vida de todo peligro. Si al que me anunció la muerte de Saúl, creyendo que me daba una buena noticia, yo lo detuve y lo hice matar en Siclag, pagándole así su buena noticia, ahora que ustedes, unos desalmados, han matado a un hombre inocente en su propia casa y en su misma cama, les haré pagar su muerte y los borraré del mapa». A una orden de David, sus soldados lo mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Luego recogieron la cabeza de Isboset y la enterraron en la sepultura de Abner en Hebrón. Capítulo 5, segundo libro de Samuel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y a decirle: «Nosotros somos de tu misma raza. Ya antes, aunque Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías a Israel. Además, el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel llegaron a Hebrón ante el rey, y David hizo con ellos un pacto ante el Señor en Hebrón. Luego ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó durante 7 años, y sobre Judá en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon hacia Jerusalén contra los jebuseos, habitantes de la región. Estos le dijeron: «No entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos te lo impedirán», pues pensaban que David no entraría. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, la llamada ciudad de David, y aquel mismo día había dicho: «El que quiera matar al jebuseo, incluso los ciegos y los cojos que son enemigos de David, que se acerque por el canal». Y de ahí viene el dicho: «Ni ciegos ni cojos entrarán en el templo». David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó un muro alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. David iba haciéndose cada día más poderoso, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Hirán, rey de Tiro, envió emisarios a David con madera de cedro, carpinteros y canteros, para construirle un palacio. Entonces David comprendió que el Señor lo había consolidado como rey de Israel y que hacía prosperar su reino por amor a su pueblo Israel. Después de abandonar Hebrón, David tomó en Jerusalén otras concubinas y esposas que le dieron 9 hijos e hijas. He aquí los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eljadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey de Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y ocuparon el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor: ¿debo de atacar a los filisteos? ¿Me los vas a entregar? Y el Señor le respondió: atácalos, que yo los pondré en tus manos. David llegó a Baal Perasim y ahí los derrotó. Entonces dijo: el Señor me ha abierto una brecha entre los enemigos como una vía de agua.
Por eso aquel lugar se llama Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí a sus dioses y David y sus hombres los recogieron. Los filisteos volvieron a insistir y ocuparon el valle de Refaim. David consultó al Señor, que le respondió: no ataques de frente. Primero rodéalos por detrás y luego atácalos por el lado de las moreras. Cuando oigas rumor de pasos por encima de las moreras, entonces lánzate al ataque, pues en ese momento el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. David actuó y tal como el Señor le había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Gueser. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ahora quiero invitarles a que con su máxima atención, y si ustedes pueden ir tomando algunas notas de puntos importantes para ustedes, escuchemos el siguiente comentario que le tenemos preparado de los capítulos 4 y 5, segundo libro de Samuel. Hermanos, en el capítulo anterior vimos cómo David decidió aliarse con Abner en un intento de unir a Israel y a Judá. Este esfuerzo humano por cumplir el propósito de Dios fracasó cuando Joab mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano. Aquí vimos que el esfuerzo humano no puede hacer cumplir el propósito divino. Ahora vamos a ver cómo Dios lleva a cabo su propósito para David. En este capítulo 4 comprendemos que la noticia de la muerte de Abner golpea duramente a Isboset. Recordemos que era su general. Y el verso 1 nos dice que Isboset, rey de Israel de las 10 tribus, se atemorizó. Y esto puede deberse a que dependió mucho de su habilidad o de la capacidad de Abner. Pero también puede ser porque temía que ahora que Abner estaba muerto, David o Joab, el comandante de David, vinieran a atacarle. Más allá de esto, David estaba ganando apoyo y popularidad, incluso en Israel y Benjamín. Isboset entonces temía por su reino y es posible que hasta por su propia vida. David le había prometido a Saúl que no mataría a sus descendientes. Hay que recordar, eso está en el capítulo 24. Así que Isboset no tenía motivos para temer a David. Pero en el verso 4 nos encontramos con Mefiboset, el hijo de Jonatán. Mefiboset era cojo de ambos pies debido a un accidente que tuvo cuando llegó la noticia de la muerte de su padre y de su abuelo. La nodriza, temiendo lo peor, lo recogió y en la huida se le cae, y esto le provoca que este muchacho quede lisiado. Vamos a ampliar esto más adelante porque David va a extender misericordia a Mefiboset por el amor que le tiene a Jonatán y el respeto a Saúl. El mayor enemigo de Isboset, hermano de Jonatán, no era David, sino sus propios hombres. En el verso 2 aparecen en escena un par de personas, Baana y Recab, líderes de bandas de asalto de Isboset. Estos eran originarios de la tribu de Benjamín. Y en el verso 5 dice que un día Recab y Baana partieron hacia la casa de Isboset y llegaron al calor del mediodía. En ese momento el rey Isboset estaba descansando y Baana y Recab entraron en la habitación donde descansaban y dice que lo apuñalaron. Después le cortaron la cabeza y escaparon. Y aquí podemos observar hasta qué punto las tribus de Israel y Benjamín ya estaban comenzando a ponerse del lado de David. Al decapitar a Isboset,
Ellos pensaban que le estaban haciendo un gran servicio a David, por lo que esa misma noche deciden viajar para llegar a Hebrón, donde David se estaba quedando. Y ahí entonces van a tener un encuentro con el rey. Verso 8 les dice que ahí estaba la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, enemigo que procuraba matarte. Y aquí hay que hacer un comentario, hermanos, porque probablemente estos dos tipos, Baana y Recab, nunca hubieran esperado la respuesta que recibieron de David. En el verso 10, David les recuerda qué era lo que había hecho con otro hombre que había traído la noticia de que Saúl había muerto. Él les dice que al matar a un hombre inocente había sellado su propio destino. Entonces David dio órdenes de matar a Baana y Recab. Le cortan las manos, los pies y los cuelgan junto al estanque de Hebrón. Al hacer esto, hermanos, estos hombres quedaron en vergüenza. En cuanto a Isboset y su cabeza, fue enterrada en la tumba de Abner en Hebrón. Y esto se hizo porque David respetaba a Isboset. Entonces, como podemos ver, es importante que notemos que Dios está trabajando en todos los detalles para el futuro reinado de David sobre Israel y sobre Judá. La alianza de David con Abner no era la solución. David pudo pensar que esta alianza humana hubiera asegurado su reinado para ambas naciones, pero esta no era parte del plan de Dios. Así que David no tuvo que hacer nada en esta ocasión. ¿Por qué? Porque todo lo estaba haciendo Dios, a su tiempo, en su propósito y a su manera. Quiero que observe que la muerte de Isboset estaba preparando el camino para que David se convirtiera en el rey sobre Judá y también sobre Israel y Benjamín. Lo único que David tenía que hacer era tener paciencia, porque había que esperar en Dios. Tras la muerte de Isboset, las tribus de Israel fueron a ver a David a Hebrón y le recordaron que en el pasado, cuando Saúl era su líder, David se había convertido en un líder militar de éxito. Así que también sabían que el Señor le había hecho una promesa a David de hacerlo rey sobre Israel. Y este versículo va a aclarar que la batalla entre Israel y Judá fue promovida políticamente, en este caso por Saúl ya muerto, su hijo Isboset, para querer preservar el trono para la familia. Entonces la tendencia del pueblo de Israel fue siempre ponerse del lado de David, incluso cuando Saúl era rey. David entonces estaba disfrutando una mayor popularidad que el mismo Saúl. Ahora que Saúl y sus descendientes ya no estaban, el pueblo no dudó en recurrir a David para que éste se convirtiera en su rey. Cuando todos los ancianos de Israel llegaron a David en Hebrón, hicieron una alianza con él y se rindieron a su liderazgo como rey. Allí, en Hebrón, ungieron a David por rey sobre todo Israel. Y hay que observar que David no tenía que buscar su autoridad o su posición. Dios en su tiempo lo lleva ahí. Hermanos, qué diferente es cuando esperamos en el Señor, ¿verdad? El esfuerzo humano nos lleva al fracaso, pero cuando Dios está en el asunto, todo va encajando perfectamente. Los versículos 4 y 5 nos dicen que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y duró su reinado 40 años. Luego nos habla del reinado sobre Judá, 7 años y medio, y sobre Israel y Judá durante 33 años. Lo que estamos viendo entonces es cómo Dios está revelando sus propósitos para David. David había esperado mucho tiempo para ver el cumplimiento de esto. ¿Se recuerda? Lo vimos, había vagado de un lugar a otro en el desierto, huyendo de Saúl. Luego solo pudo reinar durante 7 años Judá. Y durante ese periodo, él va a enfrentar guerras civiles entre su propio pueblo.
Y a través de esos años de peregrinaje y batallas, Dios estaba preparando a David para convertirse en el rey. El papel de David en ese tiempo no era de luchar para convertirse en rey, sino su principal papel era ser fiel y aprender lo que Dios quería que él aprendiera para que en el tiempo de Dios él fuera el rey que Dios estaba planeando. Hermanos, nunca es fácil esperar, ¿verdad? A veces nos impacientamos y queremos forzar la mano de Dios. En cambio, aquí Dios nos llama a tomar en cuenta estas lecciones que quiere enseñarnos. Muy bien. Una de las primeras hazañas de David como rey de Israel fue conquistar Jerusalén. Y en este punto de la historia, Jerusalén, sí, esa Jerusalén pertenecía no a Israel, sino a los jebuseos. Ellos tenían tanta confianza en las fortificaciones de esta ciudad que desafiaron a David para que la tomaran. Y llegamos al capítulo 5, porque en el verso 6 los jebuseos le dicen: tú no vas a entrar acá, pues aún los ciegos y los cojos te van a echar. Realmente creían que incluso David, con toda su expertise militar y sus victorias, no era rival para ellos detrás de los muros de Jerusalén. David entonces les va a demostrar que están equivocados y captura la fortaleza. Y en verso 8 vemos que la ciudad tenía una debilidad, que David usó el canal del agua para acceder a la ciudad, y una vez dentro pudo derrotar a los jebuseos. David se queda en Jerusalén y la usa como residencia, y se le empieza a llamar a Jerusalén la ciudad de David. ¿Por qué? Porque él fortificaría la ciudad y la iba a convertir en la capital, en el centro de sus actividades. Y en el verso número 10 nos dice que David se volvería más y más poderoso porque Dios estaba con él. Luego, David recibe a carpinteros, recibe a canteros de Tiro, porque va a edificar la ciudad de Jerusalén. Y estos trabajadores calificados vinieron a Jerusalén trayéndole material para la construcción. Seguidamente vamos a observar del verso 14 al 16 cómo David va a tomar más concubinas y esposas. Y Dios lo bendice con una familia aún más grande, dándole hijos e hijas. También Dios le iba a dar victoria sobre los filisteos, que habían sido una amenaza constante. Cuando los filisteos escuchan que David ya había sido ungido por rey sobre Israel, ellos van a reunir su ejército y deciden atacarlo en Jerusalén. Ahora, la Biblia nos destaca que cuando David escucha que el ejército de los filisteos viene en contra de él, ¿sabe qué hace David? Pide dirección. Y en su oración le dice al Señor, o le pregunta al Señor si se los entrega. Y Dios le da su bendición y le dice: te voy a dar la victoria. Así que David, cobrando valor a partir de que el Señor le confirma, ataca a los filisteos, y según el verso 20 los ataca en Baal Perasim y los derrota. Baal Perasim significa el Señor que quebranta. Entonces David llama al lugar el Señor que quebranta, Baal Perasim, por la forma en que Dios le dio la victoria sobre los filisteos. Y él comparó esta victoria con el estallido de una inundación que vence todo a su pasado. Los filisteos abandonan sus puestos y dejan atrás a sus ídolos. Y David y sus hombres se llevaron esos ídolos, mostrando a los filisteos que sus dioses no podían con el Dios de Israel. Aunque los filisteos fueron derrotados en Baal Perasim, ellos no estaban listos para abandonar la batalla. Dice que se reagruparon, se dispersaron en el valle de Refaim, verso 22, y una vez más David le va a preguntar si él tiene la bendición
para, por segunda ocasión, ir a la batalla. Quiero que observe cómo David tiene la necesidad de buscar al Señor para seguir pidiendo dirección. Y eso nos muestra lo importante que es buscar al Señor en cada batalla, en cada decisión que vayamos a tomar. Dios le contesta a David y le dice: voy a estar contigo, te voy a dar la victoria. Y Dios le da a David instrucciones. En el verso 23 Él les dice que no se enfrente directamente a los filisteos, sino que debe de formar un círculo alrededor de ellos y atacarlo frente a los árboles de bálsamo. Tan pronto como David escuchara el ruido como de marcha por las copas de los árboles, ese era el momento de moverse rápidamente, porque esta era la señal de que el Señor se movía delante de él para herir a los filisteos. Una vez más, esta batalla le pertenece a Dios. Y lo único que debe hacer David era fluir con lo que Dios estaba haciendo. Y así lo hizo. A través de esa acción, David aseguró la victoria. ¿Cuál fue el secreto? Obediencia. Y estos fueron, hermanos, los días increíbles para David y sus hombres. Dios estaba abriendo una puerta que nadie iba a cerrar. Lo que queda claro es que en estos 2 capítulos, Dios es el que está obrando. David simplemente tenía que estar ocupado en obedecerle y de ahí cosechar los resultados de su obediencia. Este capítulo nos desafía a darnos cuenta de lo inútil que es nuestro plan para llevar a cabo la obra de Dios. Sin embargo, hermanos, estos capítulos al mismo tiempo son una motivación para esperar en el Señor y dejar que Él vaya delante de nosotros. Cuando Dios está en nuestros esfuerzos, lo que vamos a ver es cómo el enemigo se ve obligado a rendirse, ya que nadie es rival para Dios y para el que hace su voluntad y está en sus propósitos. Pasamos a el segmento número 3. Muy bien, en este episodio estamos tomando el desafío de estudiar 2 capítulos. Relativamente son pequeños, así que es una buena oportunidad para seguir ejercitándonos en el método que utilizamos acá en el rollo del libro. El primer paso que vamos a dar es descubrir de qué nos está hablando tanto el capítulo 4 como el capítulo 5. Así que vamos al primer paso. Yo quiero que observe los 2 capítulos, son pequeños, y se haga una pregunta: ¿de qué nos están hablando los capítulos? ¿De una o de varias cosas? Y eso es lo que hay que, en este momento, en este paso, definir. Vamos al capítulo 4, segundo libro de Samuel. Son 12 versículos. Y vamos a ver que en los 12 versículos, después de las lecturas que hemos tomado del capítulo y del comentario, pues hay una misma línea. En este caso, vamos a titular con el único tema principal del capítulo 4 del segundo libro de Samuel, lo siguiente: la caída final de la casa de Saúl. La caída final de la casa de Saúl. En otras palabras, a lo largo de este capítulo 4 nos van a describir cómo fue el final de la casa de Saúl, primer rey de Israel. Se podría decir que Isboset fue el segundo rey de Israel no puesto por Dios, pero sí en algún momento se convertiría en un rey impuesto por el mismo Saúl o por la misma familia, mas no tenía una identidad en las 12 tribus de Israel. Así que a lo largo de todos estos versos del capítulo 4, eso es lo que vamos a observar. Vamos al capítulo 5.
El capítulo 5 nos regala 25 versículos. Y la pregunta sigue siendo la misma. En estos 25 versos, ¿nos habla de una o de varias cosas? Y una vez más apelamos a las lecturas y a los comentarios y nos vamos a dar cuenta que durante todo este capítulo solo hay una misma línea, una misma idea. ¿Cuál es? Aquí viene el título principal del segundo libro de Samuel, capítulo 5. David, rey de Israel. David, rey de Israel. Muy bien, entonces este primer paso ya lo hemos desarrollado tanto para el capítulo número 4, cuyo tema principal es la caída final de la casa de Saúl, como también para el capítulo 5, cuyo tema principal es David, rey de Israel. En este paso siguiente, lo que vamos a hacer es a desglosar los dos capítulos en bloques. Vamos paso a paso. Vamos al capítulo 4. Son 12 versículos y esos 12 versículos los vamos a desglosar en 3 partes. Ya le vamos a explicar por qué. Vamos al primero. Primer bloque son los primeros 3 versículos. A este bloque le vamos a poner un subtítulo: un reino establecido en el temor. Un reino establecido en el temor. Así empieza la caída final de la casa de Saúl. Seguidamente vamos a contar los siguientes 4 versículos, del 4 al 7. Estos 4 versículos van a formar parte del segundo bloque de la caída final de la casa de Saúl. Y le vamos a titular a este segundo bloque La ambición disfrazado de lealtad. La ambición disfrazado de lealtad. Ya le explicaré en qué consiste cada bloque cuando tengamos que cotejar nuestros subtítulos con el texto bíblico. Entonces ya llevamos 2 bloques. Y como le dije que era 3, pues los últimos 5 versos del 8 al 12 forman parte del bloque número 3. Y a este también hay que titularlo y le vamos a poner de la siguiente manera: La justicia de David. La justicia de David. Así que de esa manera el capítulo 4, que nos relata la caída final de la casa de Saúl, nos lleva a 3 escenarios. Número 1, primero un reino establecido en el temor. Número 2, la ambición disfrazada de lealtad. Y finalmente, el punto 3, la justicia de David. Ahí está entonces desarrollado en 3 bloques para entender este tema o este enfoque del capítulo 4, segundo libro de Samuel, caída final de la casa de Saúl. Vamos ahora al capítulo número 5. Aquí hay más versículos. Son 25 versículos y también los tenemos que desglosar. Y para ello no vamos a usar 3 bloques, vamos a usar 4 bloques. 4 bloques obviamente porque es un poco más largo el capítulo. Vamos al primero, los primeros 5 versículos. A estos 5 versículos les vamos a poner un subtítulo. Y quedaría más o menos así. Bloque número 1 de David, rey de Israel. David afirmado como rey. David afirmado como rey. Muy bien, vamos al bloque número 2 del capítulo 5. Son los siguientes 4 versículos de el 6 al 9. A este bloque, que es nuestro segundo bloque, le titularemos David establece su capital. David establece su capital. Vamos ahora al tercer bloque. Son los siguientes 7 versos. Verso 10 al versículo 16. Estos 7 versos les vamos a titular Dios respalda a David como rey. Dios respalda a David como rey. Y vamos al último bloque.
es el más largo, consta de 9 versículos, arrancando del 17 hasta el final. Estos 9 versos le titularemos de la manera siguiente: Batalla contra los filisteos. Batalla contra los filisteos. Muy bien. Entonces, ¿de qué nos habla David como rey de Israel en el capítulo 5? De 4 cosas. Primero, cómo es afirmado como rey. Segundo, dónde establece su capital. Tercero, David como rey es respaldado por Dios. Y cuarto, el relato de una batalla contra los filisteos. Entonces, prácticamente aquí estamos cerrando nuestro segundo paso. Ya he hecho ese desglose tanto del capítulo 4 como del capítulo 5. Avancemos al tercer paso. Este paso consiste en ir una vez más a los bloques hechos, solo que ahora nos toca que hacer una relación, un cotejo, una conexión entre el título que le dimos a cada bloque con el texto bíblico. Este es el punto medular más importante, porque aquí nos vamos a dar cuenta si entendimos, si observamos correctamente, porque debe de haber una relación entre nuestro título por cada bloque con el texto bíblico. Vamos entonces al capítulo número 4, segundo libro de Samuel. Al primer bloque, que son los 3 versos primeros, le titulamos Un reino establecido en el temor. Así arranca la caída final de la casa de Saúl. Debo de buscar en estos 3 versos una frase, uno o varios versos que me conecten. Quiero aclarar que los 3 versos nos conectan no nos deberían de conectar con el título puesto a este bloque. Pero, como estamos haciendo un bosquejo, debo de encontrar un verso o una frase. Y observemos y le leeré el verso número 1, el cual le invito a subrayar, porque ese es el que conecta con el título Un reino establecido en el temor. Escúchelo, por favor. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, aquí viene, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Estas 2 últimas frases puede usted subrayarla o todo el verso, porque claramente nos dicen que Isboset, bueno, en la versión Reina y Valera 1960 no hace mención del nombre, sino lo llama por hijo de Saúl, nos dice con claridad que sus manos se debilitaron. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, ya no tenía quien lo defendiera, no estaba su capitán, Abner. Y no solo él, sino Israel y también los de Benjamín. Muy bien, ahí está. Entonces, observe cómo nuestro título coincide con el texto. Vamos al segundo bloque. Los siguientes 4 versos, a este le titulamos La ambición disfrazada de lealtad, del verso 4 al verso 7. Y es que aquí aparecen en escena 2 personajes. Estos 2 personajes van a hacer algo que aparentemente es lealtad, pero no es lealtad, sino es ambición. Por eso nuestro bloque le titulamos La ambición disfrazada de lealtad. ¿Quiénes son esos personajes? Son Recab y Baana. ¿Quiénes son estos? Según el verso 2, son capitanes de bandas merodeadores. Es decir, eran una especie de subversivos en favor del rey Saúl. Y como Isboset es el nuevo rey de Israel y de Benjamín, aparentemente están a favor de Isboset. Pero aquí vamos a ver que estos hombres lo único que quieren es quedar bien con alguien. Ellos no son personajes ni leales a Isboset ni leales a David, sino lo que quieren es quedar bien. ¿Ha oído usted aquella frase que dice que
baila al son de la música que le pongan. Bueno, en términos muy populares, eso es lo que pasaba con Recab y Baana. Entonces yo debo de buscar del verso 4 al verso 7 una frase, un verso donde me hablen de la ambición disfrazada de lealtad. Y aquí vamos a ver el verso número 7, que dice lo siguiente en su primera frase, que le invito a subrayar. Cuando entraron en la casa, Is-Boseth dormía sobre su lecho en su cámara. Lo hirieron y lo mataron. Eso fue lo que hicieron Recab y Baana. Ahora, lo interesante es que esto le debían respeto a Is-Boseth, pero aquí no le están respetando, al contrario. ¿Por qué? Porque la idea de Baana y Recab era quedar bien con el rey más poderoso, que en este caso era David. Entonces, por eso vemos esta ambición disfrazada de lealtad. Una vez más, esa relación entre el título que le dimos al bloque con el texto bíblico. Para cerrar el capítulo 4 e ir al capítulo 5, veamos nuestro último bloque, los últimos 5 versos, del 8 al final. Le titulamos a este bloque La justicia de David, porque el texto nos cuenta de que ellos, al quitarle la cabeza, matan a cuchilladas, mientras él dormía, le cortan la cabeza y quisieron lo más pronto posible estar delante de David para mostrarle su aparente lealtad. Así que ellos desconocían algo que el rey David había hecho en capítulos anteriores, cuando un mensajero le va a decir la noticia a David que Saúl había muerto, y David hace justicia, porque en un tono de burla, en un tono de menosprecio, ese mensajero aparentemente le está dando honor a David, pero está menospreciando a Saúl. Y David no le gustó eso y termina matando a ese mensajero. Pues Baana y Recab ignoran esa historia porque van en ese mismo tono a querer quedar bien con el rey, pero deshonrando al hijo de Saúl, Is-Boseth. Y cuando el rey David escucha lo que estos hombres han hecho, él va a hacer un acto de justicia. Por eso el bloque le titulamos La justicia de David. Y debemos de encontrar del verso 8 al verso 12 algún pasaje, alguna frase que nos conecten con la justicia de David. Y quiero leerles el verso 12 y que ustedes lo subrayen completito. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boseth y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Aquí está la justicia de David. ¿Por qué fue justo David? Primero porque descubrió la falta de lealtad de estos hombres para con el que había sido su rey, en este caso Is-Boseth. Segundo, porque él entendió que, al igual que en el caso de Saúl, Saúl estaba siendo deshonrado. En este caso, Is-Boseth estaba siendo deshonrado. Y por eso es que justamente les corta las manos y los pies y los cuelga sobre el estanque de Hebrón. Esa fue la justicia de David. Entonces, si se dan cuenta, el verso 12 nos conecta con el título que le pusimos. De esa manera, entonces, vemos la importancia de que nuestras apreciaciones no sean más que el texto bíblico, sino simplemente lo confirmen o lo relacionen. Y este es el trabajo del tercer paso. Nos falta uno y vamos entonces al capítulo número 5. Aquí desarrollamos 5
pasos, 5 pasos. Vamos rápidamente porque el tiempo apremia. El título de este capítulo es David, rey sobre Israel. Y armamos estos 4 pasos. Cómo David es afirmado como rey, cómo él establece su capital, cómo él recibe el respaldo de Dios y cómo batalla contra los filisteos una vez más. Vamos a cotejar entonces en esta oportunidad. David afirmado como rey, los primeros 5 versículos. Encuentro del verso 1 al verso 5 alguna frase, algún texto que se enlace con ese título. Verso número 3 es el texto a trabajar. Se lo leo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel. Escuche, todos los ancianos, no algunos, sino todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y aquí viene otro, y ungieron a David por rey sobre Israel. Por eso le llamamos a este bloque David afirmado como rey. Vamos al segundo bloque, le titulamos David establece su capital. Muy bien, en este bloque del 6 al 9 del segundo libro de Samuel, capítulo número 5, debemos de encontrar pues alguna frase, algunos versos que respalden esto. Yo encuentro 2. El primero es el verso 6 y el segundo el verso 9. Les leo el verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Aquí hay que aclarar que los jebuseos estaban invadiendo tierras de Israel. ¿Se recuerdan que esto es parte de la historia, cómo Israel no quiso desocupar a todos sus enemigos, sino prefirió hacer alianzas? Pues los jebuseos se habían quedado en parte de la herencia de Israel. Y allí surge un nombre de un lugar que va a ser famoso a lo largo de toda la Biblia, Jerusalén. ¿Qué le parece que Jerusalén era de los jebuseos? Pero David la va a tomar. Y vea el verso 9, subráyelo también. Y David moró en esa fortaleza, porque Jerusalén era muy famosa porque tenía una fortaleza. Y le puso por nombre la ciudad de David y edificó, es decir, cuando dice edificó, se quedó allí, alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces ahí vemos cómo David establece a Jerusalén como su capital. Vamos al tercer bloque, se le titulamos Dios respalda a David como rey. Del verso 10 al verso 15, bueno, aquí vemos lo que empezó a hacer David, empezó a edificar, vinieron de Tiro, gente, carpinteros, canteros, empezó a hacer, puso la ciudad hermosa. Además, allí vemos cómo David es engrandecido su reino y toma esposas en Jerusalén. Esa era una costumbre de los reyes de aquel entonces. Y nos da los nombres de hijos e hijas que tuvo David en ese momento histórico. Pero el título que le damos al tercer bloque es Dios respalda a David como rey. Y me parece que el verso 10 está bien claro, aunque también podemos observar el final del verso 12. Pero subraya el verso 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y aquí viene la frase, y Jehová de los ejércitos estaba con él. El secreto de la grandeza de David como rey no era en sí él, sino era Dios quien lo respaldaba. También hay una parte del verso 12, le dije, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Ese es otro verso que puede también ser usado. Entonces vemos la relación de nuestro título con el texto bíblico. Y finalmente, en el bloque 4, los últimos 9 versos del 17 al final, le titulamos Batalla contra los filisteos. Bueno, sabemos que los filisteos ha sido un pueblo que va a lidiar Israel casi en toda su historia.
Entonces, el verso 19 es para nosotros interesante y vital en este bloque. Cuarto, batalla contra los filisteos, porque dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Ese es el secreto de la victoria de David. No iba porque él se sentía campeón, iba porque Dios se lo permitía. Hemos entonces cotejado los títulos con el texto bíblico y hay una relación directa y se confirma que lo que observamos está bien observado. Vamos a dar paso a nuestro último segmento. Vamos a sacar dos conclusiones porque estamos estudiando o bosquejeando dos capítulos, el 4 y el 5. La pregunta es: ¿qué aprende usted de la caída final de la casa de Saúl en el capítulo 4? ¿O qué aprende usted de David establecido como rey de Israel en el capítulo 5? En el capítulo 4 usted tiene tres opciones que Dios pudo haberle llamado su atención. ¿Será que fue el reino establecido en el temor o la ambición disfrazada de lealtad o de la justicia de Dios? ¿O qué tal fue en el capítulo 5 donde usted tuvo su atención? David afirmado como rey, David establecido su capital, o Dios respalda a David como rey, o la batalla contra los filisteos. La idea acá es que cada capítulo tenga su conclusión, tenga su aplicación. Yo le voy a dar un minuto para que usted, en una frase cortita, pueda escribir ahí en sus notas y que al regresar de este minuto que le damos, comentemos. Dos conclusiones que tenemos acá para ustedes. La del capítulo número 4 es la siguiente: un proyecto se edifica con rectitud. Un proyecto se edifica con rectitud. Vemos acá que es lo contrario que le pasó a Saúl. ¿Por qué ese proyecto de Saúl cayó? Porque no estaba en rectitud. ¿Cómo el proyecto de David se va a construir? Porque él ha caminado en rectitud. Entonces esa es nuestra primera conclusión en el capítulo número 4. Ahora vamos a la conclusión del capítulo número 5. Y es muy similar, porque en el capítulo 4 habla de la caída de un reino. En el capítulo 5 habla del esplendor de otro reino. Del mismo reino, solo que de otro rey. Y nuestra conclusión es que el éxito depende de la presencia de Dios. El éxito depende de la presencia de Dios. Vemos acá cómo es Dios el que exalta a David. No es David exaltándose a sí mismo. Así que, hermanos, qué dos capítulos tan interesantes, extraordinarios, que el Señor nos ha permitido trabajar con ustedes en este episodio.
Antes del cierre, queremos decirle: quiero recordarles, para aquellos que les interesa tener el documento, el bosquejo que hemos preparado acá, usted puede tenerlo en su dispositivo, se lo enviamos totalmente gratis, solo solicítelo a nuestro WhatsApp, y también con el bosquejo le vamos a enviar la repetición del programa para que usted lo vuelva a escuchar. Así que escríbanos, con mucho gusto estaremos compartiendo estos materiales. Y agradecidos porque hemos compartido un momento especial en torno a la palabra de Dios, que lo que hoy aprendimos pueda acompañarnos en la semana, nos dé la fuerza para enfrentar, tomar buenas decisiones y que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502-4235-7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.